Muy buenas noches y bienvenidos al estudio de la Divina Voluntad, cuarto día. Les pedimos que se registren al canal y que prendan la campanita para que les informe cada vez que salga un video y les pueda notificar. Vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pedimos la intercesión de nuestra Madre Santísima. Pedimos la intercesión de la pequeña hija de la Divina Voluntad, Luisa Picarreta. Pedimos la intercesión de San Aníbal. Y por supuesto la ayuda y la intercesión de nuestro Señor, que nos ayude a ir comprendiendo, que nos ayude a poder poner en práctica todas estas enseñanzas que estamos realizando en este estudio. Vamos a continuar donde nos quedamos, en el numeral 67, el deseo de sufrir. Y damos inicio al estudio. Adelante, por favor. Deseo de sufrir. Volumen 1, Meditación 67. Desde entonces, recuerdo que se encendió en mí tanto deseo de sufrir que no se ha apagado hasta ahora. Recuerdo también que después de la comunión le pedí ardientemente que me concediera el sufrir. Y él, a veces para contentarme, me parecía que tomaba las espinas de su corona y las clavaba en mi corazón. Otras veces sentía que tomaba mi corazón entre sus manos y lo estrechaba tan fuerte que por el dolor sentía que perdía los sentidos. Cuando advertía que las personas se podrían dar cuenta de algo. Y a él, dispuesto a darme estas penas, pronto le decía: Señor, ¿qué haces? Te pido que me des el sufrir, pero que nadie se dé cuenta. Durante algún tiempo me contentó, pero mis pecados me hicieron indigna de sufrir ocultamente, sin que nadie se diera cuenta. Recuerdo que muchas veces después de la comunión me decía: no podrás verdaderamente asemejarte a mí, sino por medio de los sufrimientos. Hasta ahora he estado junto a ti. Ahora quiero dejarte sola un poco, sin hacerme sentir. Mira, hasta ahora te he llevado de la mano, enseñándote y corrigiéndote en todo, y tú no has hecho otra cosa que seguirme. Ahora quiero que hagas por ti misma, pero más atenta que antes. Pensando que te estoy mirando fijamente, pero sin hacerme sentir, y que cuando vuelva a hacerme sentir, vendré o para premiarte si me has sido fiel, o para castigarte si has sido ingrata. Quedaba tan espantada y abatida por esta noticia que le decía: Señor, mi todo y mi vida, ¿cómo podré subsistir sin ti? ¿Quién me dará la fuerza? ¿Cómo? Después de que me has hecho dejar todo, de modo que siento como si nada existiera para mí, ¿me quieres dejar sola y abandonada? ¿Qué, te vas
Tal vez has olvidado de cuán mala soy y que sin ti nada puedo. Y por esta recriminación, tomando un aspecto más serio, agregaba: es que te quiero hacer comprender bien que tú eres. Mira, lo hago por tu bien. No te entristezcas. Quiero preparar tu corazón a recibir las gracias que he diseñado sobre ti. Hasta ahora te he asistido sensiblemente. Ahora será menos sensible. Te haré tocar con la mano tu nada. Te cimentaré bien en la profunda humildad para poder edificar sobre tus muros altísimos. Así que en vez de afligirte, deberías alegrarte y agradecerme, pues cuanto más pronto te haga pasar al mar tempestuoso, tanto más pronto llegarás a puerto seguro. A cuantas más duras pruebas te sujetaré, tantas gracias más grandes te daré. Así que ánimo, ánimo, y después pronto vendré. Ok, vamos a hacer una pequeña pausa aquí y vamos a repasar algunas cosas brevemente antes de entrar a la contemplación. Vemos en este numeral número 67 algo que vamos a ver y que vamos a explicar un poquito más adelante. Ahorita nada más lo vamos a poner en el enfoque. Esta parte que dice Luisa que por el dolor sentía que perdía los sentidos. Eso lo vamos a tener en mente y lo vamos a explicar más adelante cuando ella dé una explicación más detallada de lo que está ocurriendo en ella. Dice, durante algún tiempo me contentó, pero mis pecados me hicieron indigna de sufrir ocultamente sin que nadie se diera cuenta. Entonces esto va a ser algo que va a ser muy importante más adelante, que va a haber una petición de Luisa a nuestro Señor Jesucristo sobre este tema de perder los sentidos y de que nadie se diera cuenta de lo que estaba ocurriendo. En el número 68 le dice a Luisa que obviamente él la ha asistido y ahora quiere que ella vaya tomando las cosas por sí misma. Dice, ahora quiero que hagas por ti misma, pero más atenta que antes. Entonces, ese más atenta que antes es algo que le pide y le va a pedir nuestro Señor Jesucristo constantemente a Luisa. Y es algo en que nos debemos enfocar nosotros y lo debemos poner en nuestro corazón para nosotros también siempre estar muy, muy atentos a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, a su enseñanza y a ir poniendo en práctica. Es decir, pensando que te estoy mirando fijamente, pero sin hacerme sentir. Y que cuando vuelva a hacerme sentir, vendré o para premiarte si me has sido fiel, o para castigarte si me has sido ingrata. Entonces esa parte para nosotros también es importante porque nuestro Señor también tiene la mira sobre cada uno de nosotros. No hay nada oculto a Dios, eso ya lo sabemos. Entonces, Dios está atento de absolutamente todo lo que hacemos y si estamos correspondiendo
a esta gran gracia, a estas enseñanzas, si estamos poniendo en práctica. Entonces eso lo tenemos que tener presente en nuestras vidas, que es una gracia inmensa, inimaginable la que nos quieres dar, las que nos quieres dar nuestro Señor, en cómo le vamos a corresponder. En el número 70 dice nuestro Señor, es que quiero hacer comprender bien quién eres tú. Y nosotros también debemos reflexionar mucho en esto. O sea, lo empezamos a hacer ahorita y vendrán muchas enseñanzas que nos van a ayudar a entender muy bien quién somos nosotros. Dice, mira que lo hago por tu bien, no te entristezcas. Quiero preparar tu corazón a recibir las gracias que he diseñado sobre ti. Entonces el Señor tiene gracias inmensas, dice en otras partes de los volúmenes, gracias inmensas preparadas para todas las almas que se dispongan a este gran bien, incluyendo, dice nuestro Señor, hacer el milagro si es necesario. Pero siempre y cuando nosotros nos dispongamos y siempre y cuando nosotros podamos corresponder a esta gran gracia, a esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todo eso es muy, muy importante. Dice, con la mano, o sea, te haré tocar con la mano tu nada. Te cimentaré bien en la profunda humildad para poder edificar sobre ti muros altísimos. Así que, en vez de afligirte, deberías alegrarte y agradecerme, pues cuando más pronto te haga pasar por el mar tempestuoso, tanto más pronto llegarás a puerto seguro. A cuantas más duras pruebas te sujetaré, tantas gracias más grandes te daré. Así que ánimo, ánimo. Y esas palabras son para cada uno de nosotros. El seguir a nuestro Señor Jesucristo, el cargar nuestra cruz, el disponernos a este gran regalo no significa que no vayamos a sufrir o que no vayamos a estar sujetos a las pruebas que va a mandar nuestro Señor, sino que todo lo opuesto. Como vimos en la lectura de Colosenses, en el último estudio. Entonces es muy importante que nosotros no nos inquietemos, que contemplemos bien estas palabras de nuestro Señor Jesucristo para poco a poco ir comprendiendo el trabajo que Él va a ir haciendo en cada alma. Entonces nos quedamos un momento en silencio antes de continuar para poder contemplar estas palabras de nuestro Señor y ponerlas en nuestro corazón. Okay, vamos a continuar. Adelante. Sí, Alex.
Solo quiero hacer un comentario. Sí, Aquí, precisamente en el número 70, que ha resonado en mi corazón, es que te quiero hacer comprender bien quién eres tú. Y regresándonos un poquito en el número 67, al final, que dice, durante algún tiempo me contentó, pero mis pecados me hicieron indigna de sufrir ocultamente, sin que nadie se diera cuenta. Y yo pienso en mí que, en primer lugar, la humildad de Luisa para escribir, pero mis pecados me hicieron indigna. Y luego también pienso si ella, pues, que prácticamente, bueno, a lo mejor cuando escribió esto era todavía ella podía caminar, pero qué tantos pecados podía tener Luisa si ya estaba ella inmersa, ya tenía encuentros con el Señor y ella estaba prácticamente en otro estatus, sí, ¿verdad? sí, Como, sí, sí, aquí vemos esto, Gaby, como recordamos que Luisa está recordando, ¿verdad? Cuando sí, está escribiendo esto, Luisa está recordando por cuanto más puede y por eso pidió la ayuda de nuestro Señor, de nuestra Madre Santísima, para poder recordar y poder escribirlo. eh, y podemos ver que ella pensaba tal vez de esta manera, ¿no? Que por sus pecados ella era indigna de sufrir ocultamente. Eh, la respuesta nos las va a dar eh, nuestro Señor y Luisa un poquito más adelante. Eh, ella le va a hacer una petición a nuestro Señor sobre esto. Y no es necesariamente por sus pecados, sino que Luisa empieza a entrar, por decirlo así, en una conciencia mucho más elevada de su ser y, y del pecado, ¿no? Del abominable que es el pecado para nuestro Señor en todo lo que ya le iba enseñando nuestro Señor. Entonces, por eso ella tal vez puede pensar de esta manera, no que fuera así. Entonces, vemos que no hay una respuesta, que ella recuerde una respuesta de nuestro Señor, pero sí lo vamos a ver un poquito más adelante. gracias, gracias, Alex. No de que, 71. Y al decirme esto, me parecía que me bendecía y se fue. ¿Quién podrá decir la pena que sentía, el vacío que dejaba en mi interior, las amargas lágrimas que derramé? Sin embargo, me resigné a su santa voluntad. Parecía que de lejos le besaba la mano que me había bendecido diciéndole, adiós, oh esposo santo, adiós. Veía que todo para mí había terminado, ya que solo lo tenía él, y faltándome él, no me quedaba ningún otro consuelo, sino que todo se convertía en amarguísimas penas. Más bien, las mismas criaturas me recrudecían la pena, de modo que todas las cosas que veía parecía que me decían, mira, somos obras de tu amado, y él, ¿dónde está? Si miraba agua, fuego, flores, hasta las mismas piedras, enseguida el pensamiento me decía, ah, estas son obras de tu esposo, ellas tienen el bien de verlo y tú no lo ves. Ah, obras de mi Señor, denme noticias, díganme, ¿dónde se encuentra? Me dijo que pronto volvería, pero quién sabe cuándo. A veces llegaba a tan amarga desolación que me sentía faltar la respiración, me sentía helar toda.
y sentía un escalofrío por toda mi persona. A veces se daba cuenta la familia y lo atribuían a algún mal físico y querían ponerme en tratamiento, llamar a médicos. A veces insistían tanto que lo lograban, pero yo, sin embargo, hacía cuanto más podía para quedarme sola, así que pocas veces lo advertían. Recordaba también todas las gracias, las palabras, las correcciones, las reprensiones. Veía claramente que todo lo obrado hasta ahí, todo había sido obra de su gracia, y que de mí no quedaba más que la pura nada y la inclinación al mal. Tocaba con la mano que sin él no sentía más el amor tan sensible, aquellas luces tan claras en la meditación, de modo que permanecía hasta 2 o 3 horas. Hacía cuanto más podía por hacer lo que hacía cuando lo sentía, porque oía repetir aquellas palabras: si me eres fiel, vendré para premiarte; si ingrata, para castigarte. Ok, vamos a hacer una pequeña pausa aquí para hacer algunos comentarios. Vemos a Luisa en este número 71 buscando a nuestro Señor, eh, y se está angustiando de cierta manera por esa privación de nuestro Señor. Aquí es importante eh, recordar la condición de Luisa, así que Luisa está teniendo experiencias místicas con nuestro Señor, que Luisa puede sentir a nuestro Señor, que está escuchando la voz de nuestro Señor y que esto ya tiene tiempo. Entonces es una gracia muy inmensa. eh, si pudiéramos imaginarnos nosotros que si escucháramos la voz de nuestro Señor por un breve instante, sería una cosa tan grande en nuestras vidas que yo creo que sería una transformación instantánea de nosotros, y nunca olvidaríamos ese momento por el resto de nuestras vidas aquí terrenales. Entonces podemos ver que Luisa, eh, por esta privación de nuestro Señor, está hablando de esta manera. Pero es algo que está haciendo nuestro Señor porque está trabajando en ella. Esto lo vamos a ver y lo vamos a continuar viendo a través de la mayor parte de los volúmenes hasta que Luisa llega a los volúmenes altos, eh, y ahí es cuando ya cambia esto un poquito, porque todo se trata del conocimiento y de la enseñanza perfecta y divina de nuestro Señor Jesucristo para ir comprendiendo mejor las cosas. Pero aquí se trata de Luisa y de las experiencias místicas que está teniendo con nuestro Señor Jesucristo. Entonces es importante tener eso en mente. En el número 72 vemos esta parte de Luisa, que si han leído la biografía de Luisa, y si no, les recomendamos mucho que si pueden conseguir la biografía de Luisa, sería muy importante que la pudieran leer también. Es muy importante leer la biografía de Luisa para comprender más profundamente a Luisa y a todo lo que ocurrió con ella, ¿no? En esta parte es importante. Dice, a veces se daba cuenta la familia
y lo atribuían a algún mal físico. Entonces, Luisa está hablando aquí no solo de que se sentía faltar la respiración y de que se sentía helar toda, de que sentía un escalofrío por toda su persona, pero sí también esa otra parte que vimos ahorita sobre el perder los sentidos, ¿no? Que sentía eso. En efecto, la familia sí se da cuenta, está en la biografía, sí se da cuenta de esto, sí la llevan a los médicos, eh, aunque ella no quería, pero insistían tanto, dice aquí que lo lograban, pero ella quería, porque nadie sabía lo que estaba ocurriendo con Luisa. Entonces la familia eventualmente va a acudir al obispo, y es cuando la iglesia entra en esto, que le hacen pruebas también a Luisa por parte de la diócesis, de parte del obispo, y se dan cuenta eventualmente que en verdad es nuestro Señor el que se está comunicando con Luisa, y por eso le asignan a un sacerdote. Ahorita lo vamos a ver más adelante, pero por eso le asignan a Luisa un sacerdote, un confesor. Eh, por eso tenemos estos escritos, porque ella lo escribe por obediencia a, al segundo confesor que tuvo. Eh, pero sin embargo vamos a ver más adelante y vamos a tener toda la explicación por parte de nuestro Señor Jesucristo, el por qué siempre iba a ser necesario que estuviera un sacerdote eh, junto a Luisa. Eso lo explicaremos y lo veremos más adelante. Y por último vemos aquí, dice, que de mí no quedaba más que la pura nada y la inclinación al mal. Tocaba con la mano que sin él no sentía más el amor tan sensible, aquellas luces tan claras en la meditación, de modo que permanecía hasta 2 o 3 horas. Hacía por hacía cuanto más podía por hacer lo que hacía cuando lo sentía, porque oía repetir aquellas palabras. Entonces vemos aquí que Luisa está practicando y poniendo en práctica la contemplación, la meditación sobre todas las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, sobre su pasión que ya le había empezado a enseñar, y pasaba 2 o 3 horas en este ejercicio. Entonces es importante que nosotros vayamos comprendiendo esta parte. Por eso nosotros el estudio lo hacemos de esta manera, de una manera eh, contemplativa, que masticamos bien este alimento y que somos obedientes y atentos a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, ahí poniendo en práctica poco a poco, por cuanto más podemos, sus enseñanzas, pidiendo siempre su gracia. Como dice Luisa, todo es o ha sido gracia de Él. Vamos a continuar. Así pasaba a veces 2 días, a veces 4, más o menos como a él le agradaba. Mi único consuelo era recibirlo en el sacramento. Ah, sí, ciertamente ahí lo encontraba,
No podía dudar, y recuerdo que pocas veces no se hacía oír, porque tanto le pedía y volvía a pedir, y lo importunaba, que me contestaba, pero no amoroso y amable, sino severo. Después que pasaban aquellos días en aquel estado, escrito arriba, especialmente si le había sido fiel, me lo sentía regresar dentro de mí. Me hablaba más claramente, y como en los días pasados no había podido concebir dentro de mí ni una palabra, ni oír nada, entonces entendí que no era mi fantasía, como muchas veces lo pensaba antes, tanto que de lo dicho hasta aquí no decía nada ni al confesor ni a ninguna otra alma viviente. Sin embargo, hacía cuanto más podía para corresponderle, porque de otra manera me hacía tanta guerra que no tenía paz. Ah, Señor, has sido tan bueno conmigo y yo tan mal aún. Modo de triunfar en las penas. Siguiendo con lo que había comenzado, me lo sentía dentro de mí, lo abrazaba, me lo estrechaba, le decía, amado bien, mira cuán amarga me ha resultado nuestra separación. Y él me decía, es nada lo que has pasado, prepárate a pruebas más duras. Por eso he venido, para disponer tu corazón y fortalecerlo. Ahora me dirás todo lo que has pasado, tus dudas y temores, todas tus dificultades, para poderte enseñar el modo de cómo comportarte en mi ausencia. Ok, vamos a hacer una pequeña pausa. Esta parte es muy importante. Bueno, vemos, regresando rápido al número 74, vemos que ella comenta que no le había dicho nada al confesor, sino que esto eventualmente iba a pasar, porque ella está recordando, y eventualmente, claro, que la familia acude al obispo y ocurre todo lo que comentamos ahorita. En esta parte, donde dice nuestro Señor, o sea, donde Él obviamente está probando a Luisa, está trabajando en Luisa, y dice, es nada lo que has pasado, prepárate a pruebas más duras. Por esto he venido, para disponer tu corazón y fortalecerlo. Ahora me dirás todo lo que has pasado, tus dudas, tus temores, todas tus dificultades, para poderte enseñar el modo cómo comportarte en mi ausencia. Entonces aquí, ¿qué ocurre? Ocurre algo muy importante, que en Luisa esto va ocurriendo en el tiempo. Sí, en Luisa esta enseñanza se le está dando poco a poco, como ya vimos anteriormente. Entonces ella está recibiendo la enseñanza poco a poco, y el Señor la está probando. Y para nosotros es un poco diferente. Nosotros tenemos la enseñanza directamente aquí, enfrente de nosotros, toda completa. Tenemos todas las palabras de nuestro Señor Jesucristo, como dijimos anteriormente en una de las pláticas de introducción. Este es el molde y nosotros simplemente tenemos que pasar por el molde para poder salir, por decirlo así, similar a Luisa, o para poder vivir
en su divina voluntad. Entonces es muy diferente a lo que está viviendo Luisa poco a poco de la manera que nosotros lo podemos ir viviendo, porque tenemos los escritos, porque podemos regresar, porque podemos rumiar. Después vamos a ver a Luisa que ella también hace eso lo vamos a ver más adelante, pero para que nos ayude a comprender que nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo aquí en sus palabras, en cada palabra, en cada enseñanza. Y eso va a ser muy importante tenerlo siempre presente, que Él está actuando a través de las palabras en nosotros. Que sí, a nosotros también nos va a pasar por la tempestad, por las pruebas, muchas veces, porque acuérdense, esto es vida, eh, y para llegar a vivir en su voluntad requiere de muchísima gracia de parte de nuestro Señor Jesucristo y como mencionamos hace rato, hasta el milagro si es necesario, dice nuestro Señor. Entonces no nos preocupemos por las gracias, no nos preocupemos en lo más mínimos por dónde vamos, pero sí vamos poco a poco poniendo en práctica, poco a poco contemplando todo esto y dejando que nuestro Señor Jesucristo vaya desarrollando todas estas enseñanzas a través de estos escritos. Entonces nos quedamos un breve momento en silencio para contemplar estas palabras y luego continuamos. Ok, vamos a continuar. Meditación 77. Entonces le hacía la narración de mis penas, diciéndole: Señor, mira, sin ti no he podido hacer nada bien. La meditación la he hecho toda distraída, fea, tanto que no tenía ánimo de ofrecértela. En la comunión no he podido estar las horas enteras como cuando te sentía. Me veía sola, no tenía con quién entenderme, me sentía toda vacía. La pena de tu ausencia me hacía probar agonías mortales. Mi naturaleza quería despacharse pronto. Vamos a hacer una pausa, se fue el audio. Irma, si nos escuchas, se fue el audio. Gaby, no sé si puedas tú retomar donde se quedó Irma. Sí, muy bien. En la comunión no he podido estar las horas enteras como cuando te sentía. Me veía sola. No tenía con quién entenderme. Me sentía toda vacía. La pena de tu ausencia me hacía probar agonías mortales. Mi naturaleza quería despacharse pronto para huir de esa pena. Mucho más que me parecía que no hacía otra cosa que perder el tiempo. Y el temor de que al regresar tú me castigaras por no haber sido fiel. Entonces no sabía qué hacer. Además, la pena de que tú eres continuamente ofendido y que yo no sabiendo cuándo, como antes me enseñabas, hacer esos actos de reparación, esas visitas al Santísimo Sacramento,
por las ofensas que tú recibes. Entonces dime, ¿cómo debo hacer? Y él, instruyéndome, me decía, primero, has hecho mal al estarte tan turbada. ¿No sabes tú que yo soy espíritu de paz? Y la primera cosa que te recomiendo es no disturbar la paz del corazón. Cuando en la oración no puedes recogerte, no quiero que pienses en esto o aquello, cómo es o cómo no es. Haciendo así tú misma llamas a la distracción. Más bien, cuando te encuentres en ese estado, la primera cosa es que te humilles, confesándote merecedora de esas penas, poniéndote como un humilde corderillo en manos del verdugo, que mientras lo mata, le lame las manos. Así tú, mientras te ves golpeada, abatida, sola, te resignarás a mis santas disposiciones. Me agradecerás de todo corazón. Besarás la mano que te golpea, reconociéndote indigna de esas penas. Después, me ofrecerás aquellas amarguras, angustias y tedios, pidiéndome que los acepte como un sacrificio de alabanza, de satisfacción por tus culpas, de reparación por las ofensas que me hacen. Haciendo así, tu oración subirá ante mi trono como incienso olorosísimo, herirá mi corazón y atraerá sobre ti nuevas gracias y nuevos carismas. El demonio, viéndote humilde y resignada, toda abismada en tu nada, no tendrá fuerza de acercarse. He aquí que donde tú creías perder, harás grandes adquisiciones. Gracias, Gaby. Vamos a hacer una pequeña pausa. Entonces aquí vemos ya una enseñanza más desarrollada, más profunda, directamente de nuestro Señor Jesucristo. Vemos aquí que nuestro Señor le ha dado la gracia a Luisa en esta parte de recordar perfectamente bien esta enseñanza número 1, este desarrollo. Entonces lo vamos a contemplar muy bien. Es muy importante esta primer partecita que dice: has hecho mal en estarte tan turbada, no sabes tú que yo soy un espíritu de paz. Y la primera cosa que te recomiendo es no disturbar la paz del corazón. Entonces, eso lo ponemos en nuestro corazón, y así con palabras tan claras y sencillas, porque en estos escritos nuestro Señor Jesucristo no va a hablar en parábolas, sino en palabras claras, sencillas, simples, que podamos entender, pero que requieren mucha gracia. Entonces nos vamos a quedar en contemplación de esta primera enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, contemplándola profundamente. Esta sí la podemos subrayar para ponerla en nuestro corazón. Nos quedamos en silencio unos segundos para contemplar esta enseñanza número 1 de nuestro Señor.
vamos a continuar. ¿Cuántas veces pudiéramos nosotros identificarnos con muchas de estas cosas? Y es una gran ayuda de nuestro Señor Jesucristo para poder lidiar con ellas. Por ejemplo, dice, cuando en la oración no puedes recogerte, no quiero que pienses en esto o aquello, cómo es o cómo no es. Haciendo así, tú misma llamarás la distracción. Entonces no nos damos cuenta, pero eso es lo que hacemos nosotros. Dice, más bien, cuando te encuentres en este estado, la primera cosa que quiero es que te humilles, confesándote merecedora de estas penas, poniéndote como un humilde corderito en manos del verdugo, que mientras lo mata, le lame las manos. Es una enseñanza muy profunda, muy hermosa de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí es donde nos debemos quedar. Ahí es donde debemos poner en práctica todo esto. Esto va a ser tan importante más adelante para cuando entremos a la comida sólida del vivir en su divina voluntad. Ahorita estamos, dice nuestro Señor Jesucristo, en la sopapilla y nos va enseñando poco a poco y nosotros lo vamos asimilando y lo vamos poniendo en práctica en nuestras vidas. Vamos a continuar. Segundo, respecto a la comunión, no quiero que te aflijas de que no sabes estar. Debes saber que es una sombra de las penas que sufrí en Getsemaní. ¿Qué será cuando te haga partícipe de los flagelos, de las espinas y de los clavos? El pensamiento de las penas mayores te hará sufrir con más ánimo las penas menores. Por tanto, cuando en la comunión te encuentres sola, agonizante, piensa que te quiero un poco en mi compañía en la agonía del huerto. Por tanto, ponte junto a mí y haz una comparación entre tus penas y las mías. Mira tú sola y privada de mí, y yo también solo, abandonado por mis más fieles amigos que están adormilados, dejando solo hasta por mi divino Padre, y además en medio de penas acervísimas, rodeado de serpientes, de víboras y de perros enfurecidos, los cuales eran los pecados de los hombres, y donde estaban también los tuyos, que haciendo su parte, que me parecía que me querían devorar vivo. Mi corazón sintió tanto presión que me lo sentí como si estuviera bajo una prensa, tanto que sudé viva sangre. Dime, ¿tú cuándo has llegado a sufrir tanto? Entonces, cuando te encuentres privada de mí, afligida, vacía de todo consuelo, llena de tristezas, de afanes, de penas, ven junto a mí, límpiame esa sangre, ofréceme esas penas como alivio de mi amarguísima agonía. Haciendo así, encontrarás el modo de entretenerte conmigo después de la comunión. No que no sufras, porque la pena más amarga que puedo dar a mis almas queridas es la privación de mí. Pero tú, pensando que con tu sufrir me das consuelo, estarás contenta. Gracias, Lupita. Vamos a hacer una pequeña pausa nuevamente aquí en esta segunda enseñanza profunda de nuestro Señor con respecto a la comunión. Creo que nuevamente todos nosotros nos podemos identificar
las veces que podemos estar muy concentrados, muy profundamente unidos a nuestro Señor Jesucristo al recibirlo en la comunión, y en ocasiones que tal vez no. Entonces es una gran enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, y nos enfocamos en esta parte, o sea, en cualquier padecimiento, sufrimiento que podamos tener en nuestras vidas. Dice, si haz una comparación entre tus penas y las mías. Dice, por tanto, ponte junto a mí y haz una comparación entre tus penas y las mías. Entonces, si nosotros meditamos y contemplamos eso en nuestras vidas, a eso nos llama nuestro Señor. Y verdaderamente que nuestras penas desaparecen. Y después dice, ven junto a mí, límpiame esa sangre, ofréceme esas penas como alivio de mi amarguísima agonía. Entonces, nuevamente, en toda esta enseñanza más directa y más profunda de nuestro Señor, que plasma Luisa aquí, la recordamos, la meditamos, la contemplamos, y nos da alimento para poner en práctica en nuestra vida espiritual, en nuestra disposición y transformación que nuestro Señor quiere hacer en nosotros. Entonces nos quedamos en silencio un momento para contemplar estas palabras de nuestro Señor. Y vamos a continuar. Continúo, Alex. Sí, adelante, Irma. Meditación 80. En cuanto a las visitas y actos de reparación, tú debes saber que todo lo que hice en el curso de los 33 años, desde que nací hasta que morí, lo continúo en el sacramento del altar. Por eso quiero que me visites 33 veces al día, honrando todos mis años y uniéndote conmigo en el sacramento, con mis mismas intenciones, esto es de reparación, de adoración. Esto lo harás en todos los momentos del día. El primer pensamiento de la mañana, de inmediato, huele ante el sagrario, donde estoy por amor tuyo, y me visites. El último pensamiento de la tarde, mientras duermes por la noche, antes y después de comer, al principio de cada acción tuya, caminando, trabajando. Mientras así me decía, me sentía toda confundida, y no sabiendo si podría lograr hacerlo, le dije, Señor, te pido que estés junto a mí hasta que tengas la costumbre de hacerlo, porque conozco que contigo todo puedo, pero sin ti, ¿qué puedo hacer yo, miserable? Y él benignamente agregaba, sí, te contentaré. ¿Cuándo te he fallado? Quiero tu buena voluntad y cualquier ayuda que quieras te la daré. Y así lo hacía. Después de que hubo pasado algún tiempo, a veces con él, a veces privada de él, un día después de la comunión,
Me sentía más íntimamente unida a él. Me hacía varias preguntas, como por ejemplo, si lo quería, si estaba dispuesta a hacer lo que él quería, aún el sacrificio de la vida por amor suyo, y me decía, y tú dime qué quieres, si tú estás pronta a hacer lo que quiero, también yo haré lo que quieras tú. Ok, vamos a hacer ahí una pausa y vemos esta tercera enseñanza profunda de nuestro Señor Jesucristo. Vemos que Él le pide a Luisa actos de reparación. Y en nuestras oraciones hacemos actos de reparación. Entonces él le pide hacer estos actos de reparación, de visitar en honor a los 33 años, que visite 33 veces al día al sacramento del altar, en esa unión con Él, con sus mismas intenciones. ¿Y cuáles eran las intenciones de nuestro Señor Jesucristo? De reparar y de adoración. Y esto lo pide desde el primer pensamiento de la mañana y así durante el día. Entonces, nuevamente nos da mucho alimento para poner en práctica, para que ocupemos nuestro tiempo no tanto en las cosas del mundo, sino que como le enseñó en el último estudio, que le pedía a Luisa que se apresurara en terminar su trabajo que tenía que hacer ella para estar más tiempo con él, eh, y recibir las enseñanzas de igual manera, eh, cómo ponemos en práctica, eh, nosotros estas enseñanzas en nuestro tiempo. Eh, Eso es muy importante, ejercitarnos en las virtudes apropiadas para poder dar el tiempo correcto, que debe ser todo el tiempo libre que podamos tener, a nuestro Señor, a la oración, a la reparación, a la adoración, etcétera. Que le pide nuestro Señor a Luisa? Quiero tu buena voluntad. Y cualquier ayuda que quieras, te la daré. Entonces nosotros nos disponemos con mucha humildad, con mucho amor, y Él se encargará de todo en nosotros. Entonces vamos a concluir el estudio de hoy dándole gracias a nuestro Señor Jesucristo por las inmensas gracias que está derramando en nosotros al darnos estas enseñanzas, a estar trabajando en nuestras almas. Le agradecemos a nuestra Madre Santísima por acompañarnos siempre, a la pequeña hija Luisa y a San Aníbal por su intercesión,
Agradecemos a Irma, a Gaby y a Lupita y a todos ustedes que están escuchando este video, este audio y que aman tanto a nuestro Señor Jesucristo. Muchísimas gracias y mil bendiciones, y concluimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, buenas noches.